aquí, buenas tardes. Hoy contamos con dos magníficos artistas, uno local y otro foráneo. Vecino. Vecino. Y yo creo que lo mejor que puedo hacer es hacer una presentación de un breve currículum, por favor, de Antonio Manuel. Antonio Manuel Rodríguez Ramos es un intelectual andaluz, profesor comprometido, escritor, músico, colaborador en distintos medios de comunicación, autor de cortometrajes. Siempre ha compaginado su labor creativa con la docencia y el activismo social, cultural y político. Doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil y Derecho Agrario. Autor de varios ensayos jurídicos, pertenece al Consejo Asesor de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba. Fue uno de los fundadores y presidente de la Federación Ateneos de Andalucía y del Ateneo Popular de su pueblo, Almodóvar del Río. Firme defensor del legado andalusí en nuestro patrimonio e historia. Patrono de la Fundación Blas Infante y director de la Cátedra Blas Infante de Andújar. Entre sus libros publicados, son numerosos, y que hemos tenido el placer de presentarlos algunos aquí, se encuentran Flamenco, Arqueología de los Hondos, que ha revolucionado la investigación sobre sus orígenes y etimología, presentada en más de 200 ocasiones por toda España, Marruecos, Italia o México, traducida a varios idiomas y adaptada como serie documental para Canal Sur Televisión. Y su novela, también presentada hace unos años aquí en Alcolea del Río, La luz que fuimos, sobre la Revolución Cordobesa de 1009, muy bien recibida por el público y la crítica. Entre sus muchos reconocimientos, los más recientes son el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía a la mejor canción original por Nana a Medias, la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba, Ateneísta de Honor de Andalucía, Premio José Luis Tobalina de Periodismo, la Medalla de Oro del Círculo Intercultural Hispano-Árabe, Premio de Excelencia Académica de la Universidad de Córdoba, reconocimiento Santo Tomás de Aquino de la Facultad de Derecho, Aula Abierta, Historia de Luz, Instituto Andaluz de la Juventud o de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y lo he resumido, doy fe que lo he resumido. Entre sus últimos proyectos está la película documental Lorca en La Habana, que se presentó en el Festival de Málaga y que ha ganado el premio en el Festival de Cine de Buenos Aires. Tiene un impresionante currículum Antonio Manuel, no podemos negarlo. Y digo Antonio Manuel porque así es como le gusta que le llamen, con su nombre propio. Si yo tuviera que definirlo, me quedaría parca en palabras. Antonio Manuel es, para redondear, un artista. Es un artista, es patrimonio de Andalucía. Una de esas personas sabias que transmiten y que ponen en valor nuestra identidad. Lo acompaña a la guitarra otro artista. Un artista de Alcolea del Río, Alejandro Barba Rodríguez, el niño del Pireo. Alejandro aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, pero al cabo de los años empezó a formarse con grandes maestros del flamenco, como Antonio Carrión. Actualmente se encuentra en el primer curso del Conservatorio Profesional Cristóbal Morales para completar su formación como guitarrista profesional. Agradecemos especialmente su colaboración en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento hemos querido unir, como bien estáis viendo, algo tan andaluz y tan nuestro como es la palabra y la música. Yo creo que pueda resultar una combinación interesante. Para introducir la conferencia, comenzará Alejandro tocando unos fandangos de Huelva. Y al finalizar, una rondeña de autoría propia titulada Doblar las campanas. Antes de empezar, rogamos nuevamente pongan
sus móviles en silencio para disfrutar de este acto en armonía y sin interrupciones. Este momento es para vosotros. Regalároslo desconectando los móviles. Para vosotros y para vosotras. Sin más preámbulos, Ole. A ver. Una vez me preguntaron, ¿qué tiene Andalucía que no tiene otro lugar del planeta? Y yo le contesté, mi madre. Es verdad que cada pueblo tiene su madre, pero solo mi madre está aquí. Y mi madre, como vosotras y como las madres de vuestras madres,
han encarnado la memoria y el olvido de nuestro pueblo. Ayer fue la feria del mío. Feria es una palabra que tiene un origen etimológico bellísimo. Proviene de las feriae romanas, que se celebraban para conmemorar las fiestas de las flores, de las vestales. Esa palabra, feriae, quedó en el árabe andalusí que hablábamos aquí, con la palabra fará. Fará significa alegría. Fará es el origen de la palabra malfario, por eso se dice mala alegría. Y es el origen de la palabra farra, y es el origen de la palabra feria. Para celebrar la alegría de la feria, en Alcolea del Río o en Almodóvar del Río, en mi pueblo, se inunda el cielo de fuegos artificiales. Ayer mi madre estaba contemplando los fuegos con mi padre, que está enfermo de Alzheimer. Estaban solos. Mi padre no puede salir, el resto de la familia no podía acompañarlo, y lo único que yo pude tener fue el testimonio de la foto de la cámara de seguridad, viendo cómo mi madre cuidaba a mi padre, enfermo de Alzheimer, viendo el cielo inundado de fuegos artificiales. Esto que yo acabo de decir es una metáfora que radiografía exactamente la esencia del alma de Andalucía. Por dos razones. Primero, porque gran parte del alma de Andalucía, de lo que somos, es olvido y no memoria. Quiero que sepan, antes de seguir, que el olvido no es el antónimo de la memoria, que lo contrario de la memoria no es el olvido, es la amnesia, es la desmemoria. El olvido y la memoria se necesitan, parasitan el uno del otro, como si fueran la cara y la cruz de una misma moneda. Aunque os sorprenda, los seres humanos no borramos casi nunca las marcas de la memoria. Lo que hacemos es que los mandamos a un desván y lanzamos como si fuera el lecho de un pozo, un brocal para tomar agua. Un enfermo de Alzheimer no es que haya tachado de la memoria sus recuerdos, es que ya no tiene la cuerda para llegar y tomar agua. Y eso le pasa a mi padre y le pasa al pueblo andaluz. Gran parte de su memoria está en un desván latente. Ese desván es el alma. El alma y la garganta son los yacimientos más difíciles de expoliar, y en el alma y en la garganta hemos custodiado gran parte de la biblioteca de los sentidos, de los saberes que nos conforman como pueblo. Por eso no se confundan nunca. Nos podrán llamar y nos han llamado y nos siguen llamando un pueblo analfabeto. Analfabeto es el que no tiene una regla escrita para que su lengua natural pueda ser leída. Es verdad que el andaluz, como lengua natural, esa lengua que aprendemos espontáneamente cuando niños, sin necesidad de ir al colegio, no se corresponde exactamente con lo que llamamos lengua escrita del español. Pero eso no nos convierte en inculto. Nuestro pueblo es muy culto. Y es muy culto porque es mi madre. Mi madre, que es la que cuida a mi padre. Mi madre es la que conserva en su alma y en su garganta toda la biblioteca de saberes y de sentires de nuestro pueblo. Lo que vamos a hacer hoy, en esta breve charla, es lanzar cuerda al pozo para tomar agua y darnos cuenta de que el olvido estaba ahí, que estaba delante de nuestro ojo y sin embargo no lo veíamos. Reflexionen un momento. Tú tienes una mano y la colocas a 1 metro de ti. A 1 metro de ti la ves, ¿verdad? A 15 centímetros la ves, ¿verdad? Pero cuando la tienes más pegada a tu ojo, no la ves. Nuestra memoria está ahí, delante de nosotros, confundida como si fuera un trampantojo con los fuegos de artificio. Nosotros enfermos de Alzheimer y no sabemos dónde está, pero al lado hay alguien que custodia esa biblioteca y que nunca lo ha olvidado, pero no sabe el por qué. Eso es lo que va a pasar hoy aquí. Y voy a empezar con un ejemplo que lo hago siempre. Yo agradezco en el alma la presentación que me ha hecho Rocío,
con muchísimo cariño, pero yo siempre me vuelvo a presentar en todos los actos y lo hago en la lengua que pone nombre a Alcolea del Río, en la lengua que pone nombre a Almodóvar del Río, en la lengua que pone nombre a la Mezquita de Córdoba, al Mulhacén, a Guadalquivir. En esa lengua, en el árabe andalusí, en la lengua que se hablaba en Alcolea y en Madrid y en Soria y en Barcelona y en Valladolid, en esa lengua, a diferencia de la tradición católica y romana, en el que el nombre que se te asigna se mantiene intacto desde que abras los ojos por primera vez hasta que lo cierras de forma definitiva, en esa lengua, en la tradición andalusí, el nombre está tan vivo como tú. Y se compone de una cadena que comienza con el futuro, luego está el que te asignan tus padres, luego la memoria y luego el presente. La primera parte del nombre es el futuro, es la cunia y es la raíz de la palabra alcurnia. Es el nombre del hijo que tiene o que tendrá. Yo me llamo Abu Liberto, el padre de Liberto. La segunda parte del nombre es la que te asignan tus padres. Yo me llamo Antonio Manuel. Antonio por parte de mi abuelo el carbonero y Manuel por parte de mi abuelo el latonero. Han comprobado que prescindo voluntaria y premeditadamente de los apellidos, porque los apellidos, como intentaré explicar un poco más tarde si me da tiempo, forman parte de las grandes trampantojos, de las grandes mentiras de la historiografía oficial española que nos ha hecho creer que todos los que vivimos en el sur, en el Levante peninsular, somos descendientes de cántabros y astures. Luego viene 3 cadenas de memoria, tu pasado. Yo soy Ibn Juan, Ibn Manuel, Ibn Juan. El hijo de Juan, que era hijo de Manuel, que era hijo de Juan. Pero fíjense qué cosa más hermosa. En la tradición andalusí se prefería el nombre de la madre al nombre del padre. Así que yo soy el hijo de Rafaela, que es hija de Rosario, que es hija de Encarnación. Luego viene el presente. La primera parte del presente es el lugar donde naciste. Yo soy el almodóvarí, el que nació en Almodóvar. Luego viene tu profesión. Yo, en efecto, soy profesor. Profesor, en esa lengua se dice usted. Al usted es el profesor. Y usted es un tratamiento de respeto que se mantiene intacto en el norte de África, desde Tánger hasta Damasco. Y ahora entenderán por qué los andaluces llamamos maestro a un albañil o a un camarero. Y ahora entenderán por qué los andaluces preferimos que la segunda forma del plural, en lugar del vosotros, sea el ustedes. Porque estamos tratando de maestro, de respeto al otro. Luego viene tu característica física. Fíjense, en esta mano me falta un dedo. Lo perdí como consecuencia de un accidente hace unos años que no considero un infortunio, sino un regalo. A ver, no es que recomiende que pierdan un dedo, las cosas como son, ¿no? Pero cuando yo perdí el dedo, nada más caer al suelo, delante de mi familia, delante de mi esposa, delante de mis hijos, me di cuenta que yo era la misma persona, que seguía siendo el mismo con un dedo menos. E inmediatamente después, no paras de pensar que sería la misma persona si me amputan un brazo o una pierna, o si me cambian el corazón por otro. Porque la única cosa que te pueden amputar para dejar de ser quien eres es la memoria. Es la memoria. Lo que hablaba de mi padre, un enfermo de Alzheimer, que es reconocido por todo menos por sí mismo, es alguien que, con todo el dolor de mi corazón, para sí mismo ya no existe. Y yo he venido aquí a Alcolea del Río para demostraros que no hemos perdido la memoria, que lo que hemos perdido es el lazo que nos una con el desván del olvido, para entender lo que somos. Yo he venido aquí para poner razón al sentido. Y el ejemplo más evidente es el de los nombres. ¿Ustedes creen que si yo paseara por Alcolea del Río en tiempo andalusí y alguien se encontrase conmigo me diría, hombre,
¿Qué pasa a Guliberto, Antonio Manuel, y Juan, y Manuel, y Juan? ¿A que no? ¿A que no? ¿Qué es lo que se hacía entonces? Escuchen bien, fuera cristiano, judío, musulmán o kafre, kafre viene del árabe andalusí, kafir, y significa no creyente, da igual, en la lengua que pone nombre a vuestro pueblo, lo que se hacía era tomar una parte de la cadena para conocerlo y reconocerlo. O que eras padre de tu hijo, o que eras hijo de tu padre o de tu madre, o porque tenías tal profesión, o porque tenías tal característica física. Y ahora, conmigo. Y no es así como todavía os reconocéis en Alcolea del Río. ¿No es así? ¿No utilizáis todavía los apodos? ¿No utilizáis todavía los motes? Pero si en un pueblo como el vuestro, como el mío, como alguien se muera y pongan una esquela, como uno ponga debajo el apodo, no sabes quién se ha muerto. Todavía en pleno siglo XXI. Antes de empezar a hablar, ha interpretado de forma magistral un fandango, un chico que se hace llamar el Niño del Pireo. Esa forma de llamarse es una forma de llamarse al modo andalusí. ¿Lo ha hecho como aparece en la cartilla de bautismo? No. ¿Lo ha hecho como aparece en el registro civil? No. Ha utilizado una manera que estaba en el desván del olvido. Lo que pasa es que no sabe por qué lo hace. Yo he venido a esto, a que entendamos por qué no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Verán, la madre de mi madre es mi abuela Rosario la Carbonera. Rosario como vuestra romera. Mi abuela Rosario, a diferencia de mi abuelo Antonio, al que yo admiré como libertario, él me hizo amar a la libertad por encima de lo saludable. Y me contó 1001 historias de sus luchas, pero mi abuela Rosario no. Mi abuela Rosario apenas me habló porque hablaba con las manos. Cuando enterraron a mi abuelo Antonio, colocaron su lápida y al poco tiempo murió mi abuela. Cuando murió mi abuela, escuchen bien, quitaron la lápida de mi abuelo. Metieron en el nicho el cuerpo de mi abuela. Lo tapiaron con yeso y colocaron unas iniciales con una piedra. Esa escena en la que mi abuela fue protagonista de su vida, sin necesidad de estar detrás de mi abuelo, duró 5 minutos. A los 5 minutos cogió el enterrador la lápida de mi abuelo y la volvió a colocar delante. Escuchen bien, la historia de nuestro pueblo es la lápida de mi abuelo. Es eso que aparece escrito en los libros. Pero la memoria, lo que yo vengo a contaros aquí, el origen del alma de Andalucía, estaba detrás, está detrás y está detrás, pero no se ve. ¿Existe? Por supuesto que existe, pero no forma parte de los anales escritos del academicismo oficial. Por eso, para conocer nuestra verdad, necesitamos, como si fueran hermanas siamesas, la historia y la memoria. ¿Entienden? Les voy a hablar de por qué no está. En efecto, cuando nos cuentan la historia de nuestro pueblo, nosotros somos un mosaico de cultura, somos un palimpsesto. Pueblos como el vuestro es un ejemplo paradigmático de un lugar donde, como rasques un poco, te encuentras un sustrato anterior, como rasques un poco más, otro sustrato y otro sustrato, a ser el pueblo donde acababa la navegalidad del Guadalquivir, ni más ni menos. Fijaros. Pero cuando te lo enseñan, cuando te enseñan la historia de nuestro pueblo, resulta que aquí no existió nadie. Os preguntamos si vais bien. ¿Vais bien? Sí. ¿Os está gustando? ¿Sí? ¿Sigo por ahí? Vale. A ver, voy a hacer un pequeño flashback para colocarnos donde estábamos. He empezado diciendo, la historia de nuestro pueblo no deja de ser una especie de trampantojo como los fuegos de artificio que estamos mirando, pero en realidad hay una historia que no entendemos. ¿Quiénes han custodiado esa historia? Fundamentalmente nuestras mujeres,
especialmente ella, y luego explicaré por qué. Especialmente ella. Esa historia es memoria. Es decir, eso que no está escrito, pero que está delante de nuestros ojos y no lo vemos. Como por ejemplo, la manera en que os llamáis en vuestro pueblo. Hoy habéis entendido por qué utilizáis los apodos. Es decir, os estáis llamando como os llamáis en el modo andalusí. Pero olvidasteis el porqué. Como si fuese una inmensa wifi en el que os han quitado la clave. Estamos dentro de la wifi, pero como no tenéis la clave, lo ven, pero no lo entienden. Y estaba contando que una de las claves es recuperar la memoria, acceder a la memoria. Y estaba diciendo eso porque hemos sufrido y sufrimos una amputación de la historia. Porque en la historia hay en primer lugar, una mirada extranjerizante hacia nuestro pueblo. O sea, para empezar, resulta que nosotros siempre somos hijos de otros. Nos vienen unos pueblos, vienen los fenicios y luego los echamos al mar. Luego los cartagineses y los echamos al mar. Luego vienen los romanos y los echamos al mar. Vienen los árabes y los echamos al mar. Vienen los visigodos y los echamos al mar. Y claro, la pregunta de siempre es que aquí no había nadie, o que trae un solar. Que a los dólmenes de Nenga los trajo un ovni. Las cuevas de Nerja, eso realmente obedece a un extraño caso de Iker Jiménez. No. Aquí siempre hubo un pueblo. Y no un pueblo cualquiera, sino un pueblo extremadamente culto. Tan culto, que cuando venían otros pueblos del Mediterráneo, es aquí donde alcanzaban el cenit de su civilización. Esto es importantísimo que lo entendáis. Podían llegar a otras partes, pero oye, casualmente, si llegaban los fenicios aquí, resulta que se hacían unos sarcófagos en Cádiz como no lo hay en ningún lugar del mundo. Si llegaban aquí, resulta que hay un signario en Espanca, en el sudeste de la península, donde alguien se entretuvo en copiar el alfabeto fenicio y después se me va. Es que parece que no tiene pila o algo de eso fue ese. ¿Sí? Pues no sé. Pero va bien, pero es que me da como apuro que se corte. Si no, me lo quito y sigo para adelante. Mirad, alguien se entretuvo. ¿Ven? Vale, perdón. Ya no lo hago más. Alguien se entretuvo en copiar el alfabeto fenicio y como resulta que los sonidos que utilizábamos aquí no les llegaba, tuvo que añadir 5 o 6 signos más. Eso se hizo aquí, no allí, aquí. Luego este pueblo siempre ha tenido una historia que es suya, que es propia, pero siempre nos han costado que eran otros las que nos lo contaban y que eran otros los protagonistas, cuando no es así. Solo la Bética fue provincia senatorial en Roma, solo. Es decir, solo los que vivían en la Bética tenían el mismo rango de ciudadano que Roma, de forma que solo podía ser emperador romano alguien que fuera de Roma o andaluz, nada más. El gran teatro de Roma es el Teatro Marcelo. Después del Teatro de Roma, el segundo es el de Córdoba. En el de Marcelo cabían 15.000 personas, en el de Córdoba 10.000. En el de Cádiz, que es el tercero, 8.000. Quiero que pensemos en la dimensión de las ciudades y la dimensión de las culturas. Claro, eso de repente se va, se diluye, desaparece. Oye, pues parece que sí. Pues cuando tú estudias tu propia historia, resulta que cuando se alcanza el mayor grado de respeto a la diversidad, cuando se alcanza el mayor grado del cenit civilizatorio, que es cuando llega al Andalus, que es realmente el final de un proceso de evolución, cuando llega ahí, resulta que tú no lo estudias. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos años, mi hijo tenía un examen de la Edad Media. Y me dice mi hijo, papá me pregunta, yo te pregunto, Liberto. Dice, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Mira, eso fue el comienzo nada más. Y yo le dije, mira cariño, te tengo que interrumpir. Nada más empezar, ¿eh? Pero verás, descubres tú. Pero aquí ya estabas descubierto, ¿eh? Te lo digo de corazón, ¿eh? O sea, bueno, a lo mejor es que no hemos caído en la perversión de las palabras. Porque fíjate que los romanos romanizan.
Los visigodos llegan, los españoles descubren y los musulmanes invaden. Oye, qué curioso, ¿no habéis parado a pensar en ese detalle? Los romanos no invaden, es decir, los romanos destruyen, por ejemplo, el poblado de Almedinilla y arrasan con 5.000 personas, porque como comprenderéis, la conquista de Roma sobre un pueblo que ya es culto también fue violento como todas las conquistas. Oye, pero no conquistaron. Los godos, que era un pueblo bárbaro, que conquistó a Roma a punta de espada y que la quemó y que destruyó la ciudad, igual que destruyeron y arrasaron grandes ciudades, especialmente de la Bética, resulta que llegan. Los españoles que llegan a América descubren, pero los musulmanes se ven que son muy malos, y cuando llegan, invaden. Fijaros que cuando la persona es del Líbano, es curioso, ¿eh? Cuando es del Líbano y era fenicio, era guay, pero cuando es del Líbano y es musulmán, es malo. La misma persona, ¿eh? Los cartagineses, que son de Túnez, cuando son cartagineses, son guay, pero cuando ya son musulmanes, son malos. Es decir, hay una construcción de la historia en la que el periodo más longevo de tu historia se extranjeriza. Y ahora voy a explicar el por qué. Le dije, mira cariño, tú sigue porque vaya que te suspendan. Tú no pongas eso. Y me dice, atención, todos conmigo. Dice, durante la Edad Media hubo 3 estamentos. La nobleza, el clero y el pueblo llano. Y al lado había una página donde había un castillo, un caballero, unos monjes. ¿A qué es verdad? Todo lo habéis estudiado, ¿verdad que sí? Claro. Y yo le dije a mi hijo, mira cariño, esa es la Edad Media de Londres, esa es la Edad Media de París, pero no es la Edad Media de Córdoba, ni la de Sevilla, ni la de Alcolea del Río. ¿Por qué? Porque desde que cae el Imperio Romano hasta que se conquista América, aquí, además de nobleza, hubo emires, califas, porque aquí, además de clero mozárabe cristiano, tuvieron rabinos judíos y hubo ulemas o imames musulmanes. Y porque además de pueblo llano, además había médicos, poetas, arquitectos, filósofos, alquimistas y mujeres. ¿Qué hago, papá? Pues mira, pues pon lo que pone en el libro y dice, y además, pero ¿no habéis fijado que cuando tú lo estudias no te das cuenta? Es decir, tu historia, tu Edad Media, es la Edad Media del norte, pero no la Edad Media del sur. Claro, y es que eso no es así, porque la diferencia es radical. Nunca olviden, jamás olviden, que la gran diferencia entre el norte y el sur peninsular es que el norte siempre fueron reinos sin ciudades y nosotros siempre fuimos ciudades sin reino. Por eso, cuando se va produciendo la conquista progresiva del norte, se encuentran con un gran problema, y es que exactamente igual que existe la España vaciada del siglo XXI, imaginaros la España del siglo X, del siglo XI, del siglo XII. Es decir, si en el siglo XXI Quintanilla de los Hermanillos tiene 30 habitantes, imaginaros los habitantes de la Castilla y del León del siglo XI, XII, XIII y XIV. Es decir, ese núcleo del norte peninsular tenía que conquistar el sur, tenía que conquistar el centro de Europa y tenía que conquistar América. ¡Qué grandes!, ¿no? Son sin lugar a dudas la población que más pare y la que más produce. No, aquí hay un fallo, es que nos han engañado, es que eso no es cierto. La verdadera realidad, lo que verdaderamente ocurrió, es lo que ha ocurrido siempre. La población nativa, cuando llega a Roma, tiene que aprender el latín y aprende a rezar a los dioses de Roma, pero lo hace a su manera. Luego llegan los visigodos y tienen que aprender su lengua. Bueno, en realidad fue al revés, fueron los visigodos los que tuvieron que aprender la nuestra. Pero bueno, y al final nos hicimos arrianos, y luego nos hicimos católicos, y luego llega al Andaluz, y luego en el Andaluz pues hay judíos, cristianos, musulmanes, aprendemos el árabe y lo hacemos a nuestra manera, sin olvidar los sonidos que nos habitan en la garganta. Y cuando se produce la conquista castellana, los mismos que estamos aquí tenemos que aprender castellano y ser católicos. Y ese es el punto de inflexión de la historia de la península y especialmente el punto de inflexión de nuestra historia. Si queremos saber quiénes somos, tenemos que mirarnos a ese espejo y asumir, empezar por asumir
¿Yo cómo voy a saber quién soy si cuando tengo un espejo delante, como si fuera mi padre enfermo de Alzheimer, estoy viendo unos fuegos de artificio en los que en realidad faltan piezas? ¿Cómo voy a entenderme si resulta que me han amputado de mi historia ni más ni menos que 8 siglos? ¿Cómo puede ocurrir que todavía hoy, nuestros hijos y nuestras hijas estudien, por ejemplo, en selectividad, a Platón y Aristóteles? Y está bien que así sea, faltaría más, ¿no? Y que luego estudien a San Agustín y a Santo Tomás, que está bien que así sea, faltaría más, pero no estudian a a Maimónides y a Averroes, que son los que llevaron el saber grecolatino a Centro Europa. Y ahora, ¿por qué no estudian en Córdoba a 2 cordobeses que nacieron en Córdoba, de padres cordobeses, de abuelos cordobeses? ¿Por qué no? Es muy sencillo. Mirad, San Agustín de Hipona, ¿sabéis de dónde era? ¿Sabéis de dónde era San Agustín de Hipona? Te lo voy a decir yo, de Hipona. Y resulta que Hipona está en Argelia. San Agustín era un mulato de Argelia. Bueno, pues un mulato argelino puede ser europeo por cristiano. Sin embargo, un cordobés judío es extranjero. Y un cordobés musulmán es extranjero, aunque sea el pensador más importante nacido jamás en la península. Y en el siglo XXI seguimos sin estudiarlo. La primera mujer que aparece en nuestro libro de historia es Santa Teresa de Jesús, y me parece muy bien que así sea. Pero, ¿por qué no estudiamos a las poetas de Al-Ándalus, que eran las únicas que escribían poesía y versos libres en el siglo X y en el siglo XI en toda Europa? ¿Por qué no sabemos ni cómo se escribe Gualdada? ¿Por qué no sabemos quién fue Hafsa Racunilla? ¿Por qué no sabemos quién fue Aisha? Una mujer que no bebió en su vida agua, solo vino. Que dicen que murió virgen, no, murió soltera, pero lo mismo. Una mujer que custodió prácticamente toda la gran biblioteca de Al-Hakam después de la quema por Almanzor, porque ya sabéis que los andaluces tenemos como una especial manía por quemar los libros en lugar de comprarlos y leerlos. Pero esta mujer tan culta escribió poemas como este. Dice Aisha, una cordobesa, estoy hablando de finales del siglo X, escuchen bien, dice esta mujer: una leona soy, y nunca me agradaron los cubiles ajenos. Pero si tuviera que elegir alguno, jamás escucharía la voz de un perro, yo que tantas veces cerré los oídos a los leones. ¿Sabéis lo que acaba de decir esta mujer? Al parecer la estaba rondando un don nadie. Y le dice Aisha al don nadie: yo soy una leona. Y yo nunca me he metido en la cama de los demás. Pero que si me tuviera que meter en la cama de alguno, no me voy a meter en la cama tuya, que eres un perro. Yo que no me he metido en la cama de leones. Eso alguien me puede decir, un poeta o una poeta europea que lo escribiese en el siglo X. Una. Ninguna. Y la siguiente respuesta es: ¿y yo por qué no lo estudié? ¿Y yo por qué no lo estudié? ¿Por qué me sé de memoria todos los reyes? Y está bien que así sea, desde los católicos hasta ahora. Y si yo os preguntase quién sucedió, pues yo qué sé, Al-Hakam I, lo mismo os da un infarto de miocardio. Si yo os preguntase quién fue Almanzor, que pone nombre a tantas calles, y os preguntase quién fue, ¿sabríais decirme quién fue? No. Este es el punto de partida de esta charla. El punto de partida de esta charla es: muy bien, Antonio Manuel me está diciendo que mi historia es la lápida de su abuelo. Es decir, una parte de la historia, pero no toda la historia. Porque falta el nicho de su abuela, que está detrás. Porque lo que ocurrió es que este pueblo que tuvo que aprender el castellano, este pueblo que tuvo que hacerse católico, este pueblo se quedó. La mayoría de este pueblo se quedó. No se preocupe usted. Todavía los niños cantan: ¿dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar, matariles. La palabra mauta viene del árabe andalusí muerte. Y la palabra rilla significa viaje. Mauta rilla significa muerto en el viaje. Ahora vamos a escuchar otra vez la canción. ¿Dónde están las llaves
muerto en el viaje, en el fondo del mar, muerto en el viaje. Esa canción infantil está cantando la tragedia, el trauma de los que estaban aquí y tuvieron que salir con las llaves de su casa y con la esperanza de poder regresar algún día, y sin embargo acabaron muriendo en la fosa común del Mediterráneo o del Atlántico, exactamente igual que ahora, pero en sentido contrario. Y a quien no le duela esa muerte, ya no es solo que haya perdido la memoria, que es grave, ha perdido el corazón, ha perdido la humanidad, pero también ha perdido parte de lo que es. Quiero que sepan que en el Golfo de Veracruz se cantan fandangos como los que ha tocado antes el niño del Pireo. Fandango. Y resulta que uno de esos fandangos es el son del Badajú. El Badajú es un barco pequeñito. Resulta que el pueblo jarocho que vive allí canta esa canción cuando embarcan y no saben si van a volver. ¿Y sabéis lo que cantan? Dicen, ariles sin más ariles. Están diciendo que pueden morir en el viaje. ¿Lo saben exactamente igual que nosotros? No. Ese pueblo es el pueblo jarocho. En árabe andalusí, harash significa salir. Es la misma raíz de harcha. Recordáis, la harcha es la salida del poema. Harach, los que salen, garachú, harachú, jarocho, los expulsados. La gente que vivía aquí tuvo que salvar la vida y muchos se fueron al norte de África y llevaban las melodías y su memoria tatuada en la garganta. Muchos se fueron a América y por eso en América se sesea desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Por eso en América también se consume vino y cerdo desde Alaska hasta Tierra de Fuego, para que nadie dude de que tú no puedes ser ni musulmán ni judío. Por eso la ciudad más repetida en toda América es Córdoba. Si fueran vascos o astures o cántabros, ¿por qué la ciudad más repetida no es Bilbao? ¿Por qué lo primero que se funda es Nueva Granada? ¿Por qué precisamente Nueva Granada? ¿Quiénes son los que van en los barcos? Si aquí viven 80.000 personas, en Córdoba, en Granada, en Sevilla, ¿de verdad que aquel norte peninsular tuvo capacidad para repoblar? Imposible. ¿Bajaron? Sí. ¿Poblaron? Sí, aquí no es un poblado siempre todo, pero ¿repoblaron? No. ¿O es que había una aduana en Despeñaperro y cuando llegaban allí y decían, habla, ¡buf! ¡Qué mal hablas castellano! Tú pasa, tú que hablas bien, te quedas. Vente, haz palmas. Uy, qué mal hace las palmas. Tú para arriba, haz palmas. Uy, qué compás. Tú pasa. ¿De verdad? Pero es que esa milonga nos la han contado. Y no la hemos creído. Cuando la lógica es impecable, exactamente igual que este pueblo tuvo que aprender romance y después tuvo que aprender árabe andalusí, aprendimos castellano. De la misma manera que antes rezábamos a Astarte y a Mitra, luego acabamos rezando a todos los dioses que han habitado este suelo. De hecho, Séneca, Osio, Maimónides y Averroes rezaron a 4 dioses distintos en 4 lenguas diferentes, pero en el mismo suelo sagrado. Lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es que para entendernos tenemos que empezar a mirarnos hacia el alma. El pueblo que se quedó tuvo que protegerse y la mejor manera de protegerse era doble. Por un lado, escuchen bien, por un lado, intentar que quedaban con todos tus bienes. ¿Cuántas expresiones han quedado de eso? Por ejemplo, cuando dicen, te has quedado 2 velas. A 2 velas son las 2 velas que ponen los judíos en Sabbat, en la ventana. Cuando tú decías, hay 2 velas, te acusaban de judío, te quitaban todos los bienes y te mataban. Esas expresiones como esa están por todas partes. ¿Cuántas veces la habéis escuchado? Ah, sí. ¿Entendíais lo que estabais escuchando? No. Los 2 mecanismos de defensa es el primero, el de la simulación hacia afuera. Oye, yo no soy ni judío ni musulmán, ¿vale? Y la segunda es seguir haciendo lo que hacía hasta que olvidas el porqué. Voy a poner un ejemplo de lo segundo y luego un ejemplo de lo primero. Siempre pongo estos 2 ejemplos porque ojalá que salgamos de esta charla sabiendo estos 2 ejemplos y los contéis por ahí. Primer ejemplo. Mirad, yo no soy musulmán. La primera vez que entré a una mezquita fue en el corazón de África, en Agadez, en Níger. Entonces, como no sé, tenía que imitar a un niño. Tú sabéis que para poder entrar a una mezquita antes tienes que lavarte, tienes que hacerte la ablución, el vudú que se llama. Quiero que vean cómo lo hizo el niño. El niño se arremangó, echó el agua en una palangana e hizo esto. Se echó el agua así, así,
Se echó en la cara, en los ojos, en la boca, en los oídos, sopló por la nariz y se terminó frotando el pelo. Mi padre, que tiene Alzheimer, que no me reconoce, se lava así antes de ir a comer. ¿Y cuántos de vosotros han visto cómo sus padres y su abuelo se lavaban exactamente así y en este orden, soplando por la nariz? Esa forma de lavarse en muchos lugares de Andalucía se llama agafar. Uno de los 99 nombres de Dios para los musulmanes es Al-Ghafar y significa el perdonador. Estaban pidiendo perdón por haberse convertido, pero lo olvidaron, pero lo siguieron haciendo. Segundo ejemplo. Hasta hace 2 días mi madre ha hecho sábado. Llegaba el sábado y abría las ventanas, las puertas, los balcones y se ponía a lavar como si no hubiera un mañana, hasta de rodillas, a pesar de haberse inventado la fregona. Claro, ¿por qué una mujer en Andalucía limpia su casa precisamente un sábado si la mayoría o eran jornaleras o eran amas de casa? ¿Por qué no lo hacían un lunes, un martes, un miércoles? Porque resulta que un judío, una judía, no puede trabajar en sábado, en el Sabbat. De forma que una mujer que públicamente limpiaba su casa en sábado estaba diciendo: yo no soy judía, yo no soy marrana. Marrana es una judía conversa. Esa es la palabra marrano, marrana. Cuando decimos marrana como insulto, no es por sucio, es por judía. Es terrible, ¿eh? Porque fijaros cómo han quedado los insultos como perro judío, ¿no? O escupir, o no señales. Es decir, los grandes insultos de este pueblo siguen siendo los vinculados a quienes se quedaron, como nosotros, pero tuvimos que hacer ese ejercicio descomunal de apariencia para que nadie desconfiara de nosotros. Y ahora entenderéis por qué, por ejemplo, comemos cerdo por la mañana, por la tarde y por la noche. Afortunadamente, eso se está perdiendo. Pero nuestros padres han desayunado mantega colorada y cuando iban a una taberna iban a beber vino. De hecho, la palabra tapa es una tapadera de tocino que se colocaba sobre un vaso de vino. Luego, entonces, quien públicamente bebe vino y come cerdo, ¿qué no es? Ni judío ni musulmán. Ahora, de repente, todo encaja. ¿Qué pasó? Se destruyeron las mezquitas para convertirlas en iglesia. Se destruyeron los documentos. Claro, la persecución fue terrible y la gente que se quedó fue expropiada de sus tierras, pero sobre todo fue expropiada de su identidad. Ese es el origen de la palabra flamenco. No lo olvidéis, ¿eh? A ver, de verdad la gente en Ámsterdam se levanta cantando por bulería. De verdad que seguimos pensando que la palabra flamenco proviene de Holanda, pero qué disparate es ese. Lo digo muy en serio. Qué manía, ¿no? La palabra flamenco proviene de la misma lengua que pone nombre al niño del Pireo. De la misma lengua que pone nombre a vuestro pueblo. De la misma lengua que ha hecho que toméis tapa. La misma lengua que ha hecho que consumamos cerdo. La misma lengua que ha hecho que convirtamos en un símbolo identitario de nuestra tierra la Semana Santa. Es decir, una exaltación hiperbólica de fervor religioso, porque este pueblo, si algo tiene, que es una auténtica maravilla, es que estamos obsesionados con la perfección y con la belleza. Si algún día te preguntan qué es ser andaluz, es decir, una persona obsesionada con la perfección y la belleza. Un pueblo que no soporta un desconchón en la pared. Un pueblo que no soporta una mota de polvo en la cómoda. Y un pueblo que dice: yo tengo que sentir fervor por una imagen, porque si yo rindo culto a una imagen, me voy a proteger. No te preocupes, que esa la voy a hacer la más guapa del mundo. Y su manto va a ser el más hermoso del mundo. Pero ¿quiénes lo bordaban? ¿Castellanos? Si no sabían bordar. Si hasta nos prohibieron la seda. Fijaros qué huella de la memoria tan enorme. Hasta hace 2 días habéis guardado gusanos de seda en vuestras casas. ¿Qué hace una persona de Alcolea del Río con una caja de gusanos de seda si está harta de ver orugas en el campo? ¿Por qué lo hace? Porque resulta que cuando fuimos a Andalucía éramos los primeros productores de seda. Y cuando se nos prohibió la seda porque
precisamente producir seda era una seña peligrosa de ser andalusí, pues lo que hiciste fue codejarlo en tu casa. Pero esa huella no la has perdido. ¿Quiénes hacían la seda? Los conversos, los moriscos. ¿Quiénes tejían con plata? Los conversos, los moriscos. Todavía en Córdoba los plateros están clandestinos. Es una cosa increíble. ¿Cómo es posible que la platería cordobesa, probablemente una de las industrias más importantes e identitarias de nuestro pueblo, tenga que buscarlo en el patio de una casa cuando sepa dónde vive? ¿Por qué? Porque cuando se produjo la conquista dijeron, yo te necesito, porque alguien tiene que bordar los mantos de las vírgenes, porque alguien tiene que hacerme los collares, porque alguien tiene que hacerme los zarcillos, quédate. ¿Y esos quiénes eran? Conversos. Conversos como la inmensa mayoría de los padres y las madres de quienes estamos aquí sentados. Esa es la razón de ser verdadera que explica nuestros comportamientos. ¿Por qué nos lavamos como nos lavamos? ¿Por qué hacíamos sábado? Hay una imagen que a mí me emociona especialmente. Por ejemplo, en Navidad mi abuela hacía perrunas. ¿Sabéis lo que son las perrunas? Sí, mira, cuando voy por Andalucía, una de las cosas más hermosas es que a las mismas cosas lo llaman de formas diferentes. Como nosotros pertenecemos a la misma comarca, que es la comarca del Guadalquivir, que ya sabéis que es ese río que pierde el nombre por donde pasa, el único que pierde el nombre por donde pasa, Miranda de Duero, Aranda de Ebro, Sanlúcar de Guadiana, pero nada, Almodóvar del Río, Alcolea del Río, Lora del Río. ¿Por qué quitaron el nombre del río? ¿Por qué? ¿Porque era el río grande? ¿Porque era el Guadalquivir? ¿Porque se pronunciaba en árabe? ¿Porque era un río identitario? Bueno, pues al final, como somos, hemos convertido el río en un río con mayúsculas, sin problema. Pues resulta que mi abuela hacía perrunas por Navidad y las ponía en la entrada de la casa, en el zaguán. Pensad que el zaguán es una de las herramientas de inteligencia popular más hermosas que tenemos en nuestro pueblo, porque la Inquisición obligaba a tener las puertas abiertas los viernes, vaya a ser que fuera musulmán, los sábados, vaya a ser que fuera judío. ¿Qué hicieron los andaluces? Pues la voy a tener siempre abierta y a poner una puerta detrás de la puerta. Y pusimos pues unas cortinas, sobre todo para ver si escuchas cuando viene. ¿Y qué hicimos en el zaguán? En el zaguán lo que hicimos fue una ostentación pública de huella conversa. ¿Cuántas personas no tienen en el zaguán una estampa de la Virgen o un azulejo de un Cristo? Para que cuando entrara la Inquisición dijera, este es católico. Antiguamente se ponían incluso a orear chorizo, morcilla, ahí, justamente ahí, para que todo el mundo lo viese. Hay una figura en árabe que es la taca. La taca es un agujero en la pared. Es el origen de la palabra taquilla. En las entradas de las casas estaban las tacas. Y ahí donde estaba el Corán, donde estaba el Talmud. Bueno, pues cuando pasamos a ser cristianos, quitamos el Talmud, quitamos el Corán y pusimos una virgen. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Ya está, si eso lo hemos hecho siempre. Y pusimos la virgen. Como mecanismo de seguridad, una virtud coránica, la taquilla es poder simular hacia afuera y sin embargo hacia adentro ser distinto para protegerte. Claro, salir de la taquilla es revelar el secreto. Ahora entenderán la expresión salir del armario. Claro, hasta ahora dice, bueno, ¿y qué es salir del armario? La idea era salir de la taquilla, era revelar el secreto. Pues mi abuela cogía en el zaguán y ponía las perrunas. Y cuando yo iba a cogerla, metía la mano y me decía mi abuela, esas no, esas son para la calle, cómetela de la casa. Y cuando iba me comía la de la casa y resulta que la de la calle tenía manteca de cerdo y la de la casa la hacía con aceite de oliva. ¿Mi abuela sabía lo que hacía? No tenía ni idea. Mi abuela ponía las perrunas y su copa de aguardiente en la puerta, es decir, yo tomo alcohol y como cerdo, luego yo no soy ni judía ni musulmana. Pero resulta que la madre de la madre de la madre de la madre de mi abuela, hubo una generación que dijo, muy bien, eso para afuera, pero para adentro vamos a seguir siendo quienes somos. ¿Y qué pasó? Que nuestras mujeres mantuvieron esa huella de generación en generación. ¿Cómo? Sin saberlo. ¿Eso significa que lo olvidaron?
no porque lo hacían. Lo que olvidaron fue el porqué. Cuando nació mi niña, a la semana le cortó la uña por primera vez mi cuñada cantándole flamenco detrás de la puerta. Esa costumbre, ¿la conocen? Pues esa es muy popular en Andalucía. ¿Sí? ¿Hay alguien que la conozca? Usted sí, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, pues esa prueba es muy fuerte, porque en un pueblo como Alcolea del Río, con una población, más o menos los que estáis aquí sentados, sois más o menos mayores, hay gente joven afortunadamente, pero hay gente mayor, y fijaros que ya solamente se acuerdan 2 o 3 personas, pero eso era muy popular en Andalucía. Fijaros, una mujer le cantaba detrás de la puerta flamenco, para cortarle la uña por primera vez. Cuando dice que sí porque también te suena. Mira, escuchar bien, ¿eh? Cuando nos bautizan, convertimos ese hecho en un acto social, lo más público posible. El padrino se bautiza. En mi pueblo, todavía en mi pueblo, cuando se hace el bautizo, se le dice al padrino, padrino lagarto, échame los cuartos. Y lo que hace el padrino es que coge monedillas y las tira para que los niños las cojan. Porque el padrino, además de ser ascendiente cristiano viejo, además tiene buen caudal. Está diciendo, yo soy cristiano y además tengo dinero. ¿Lo veis? Se dice padrino lagarto. ¿Lagarto por qué? Porque Laqab es apellido en árabe. Laqab tú, el que pone los apellidos. Padrino, Laqab tú que pones los apellidos. Esa ceremonia es pública. ¿Para qué? Para protegerte. Independientemente de que después, como hemos hecho siempre, seamos creyentes o no creyentes. ¿Me entendéis? Pero resulta que, a diferencia de ese bautizo público, se hacía un bautizo íntimo, flamenco, detrás de la puerta. La ceremonia equivalente para los musulmanes se llama Akika, es la atribución del nombre. ¿Y sabéis cómo se hace? Se coge al niño o la niña recién nacida y se le corta el pelo y se mete en una cajita. Y el pelo se va ofreciendo al público, que a cambio va dando moneda exactamente igual que el padrino. Y ahora coge una mujer al niño o a la niña y en un oído le canta la sajada, que es la ilaha illallah. En árabe, andalusí, la A se pronunciaba como si fuera una E. Por eso no digan Allah, digan Ele. De hecho, Ole viene del nombre de Dios en árabe. Ole es el nombre flamenco de Dios. Y resulta que en el otro oído lo que le cantaba es la segunda llamada a la oración, que se llama Ikama, y que es exactamente igual que un martinete. Igual que un martinete. De hecho, marratain en árabe es 2 veces. En árabe andalusí es martín. Por eso viene martinete de 2 veces, de la segunda oración. Y ahora viene la cosa más bonita. Si tú le cortabas el pelo a tu niño o a tu niña, podían sospechar que podría ser musulmán. ¿Qué le puedes cortar para que nadie se dé cuenta? La uña. ¿Quiénes lo hacían? Las mujeres. Y sabían que estaba prohibido, por eso lo hacían detrás de la puerta, pero lo hacían. Ese ejercicio de valentía rebelde, de resistencia de memoria íntima, lo han hecho nuestras mujeres. No sabían lo que hacían cuando hacían perrunas con manteca hacia afuera y perrunas de aceite de oliva hacia adentro. No sabían lo que hacían cuando estaban cortando las uñas. En algunos lugares de Andalucía, esas uñas las tiran por la ventana, las ponen por encima del tejado. Vaya a ser que las encuentren, para que veáis hasta dónde llega el miedo de esta sociedad. Sin embargo, ha ido pasando el tiempo y yo podría contar 1001 pruebas más. Yo sé que voy rematadamente mal de tiempo porque son las 9, ¿no? Las 9. Empezamos a las 8:10 o por ahí. Así que vamos a llegar a un acuerdo si os parece bien. ¿Os estáis aburriendo? ¿No? ¿Cuánto queréis que hable más? Por ejemplo, pongo un par de ejemplos más, 2, 3 ejemplos para que lo entendamos. Podemos llegar, por ejemplo, hasta las 1:15. ¿Os parece bien? Sí, más o menos. No es tarde todavía. Hasta las 1:15. ¿Lo dejamos así? Vale. Pues entonces le voy a pedir el enorme favor a Rocío de que me avise cuando sean las 10 y algo, para luego hacer como un colofón final, ¿no? ¿Te parece? Vale. Voy a poner algunos ejemplos de estas huellas. Hay por todas partes como si fueran microbios en el aire. Voy a poner, por ejemplo, huellas, pues yo qué sé, en la gastronomía.
Yo pondré una preciosa que a mí especialmente me emociona mucho. El cocido. El cocido resulta que es un plato de origen judío, sefardí. Es la addafina. La addafina es un plato que se cocinaba solo. Addafina significa la que se cocina sola, la oculta. ¿Por qué? Porque se cocinaba desde el ocaso del viernes hasta el ocaso del sábado, porque se comía en Sabbat. Era un plato sagrado que se comía en sábado. ¿Qué ocurrió cuando vino la conquista castellana? Que entonces ¿qué le echaron al cocido? La pringa. Le echaron la pringa. Y entonces, ¿qué le pasó al plato? Que perdió el nombre. Dejó de ser addafina para hacer o el efecto de la cocción, cocido, o el continente, el puchero. En algunos lugares le llaman hasta olla podrida. Fíjate qué curioso, como si la pringa hubiera contaminado el plato. Pero ahora viene la parte más interesante, la que a mí más me emociona. Mirad, ¿sabéis cuándo se come el cocido en mi casa? Los sábados. Muchísimos lugares de Andalucía mantienen la memoria de que el cocido se come el sábado. Es decir, se sigue comiendo el mismo día, en el día sagrado. ¿Cuántas madres y abuelas lo han cocinado con agua de lluvia? Diciendo que así el garbanzo sale más tierno. No, es que saben que es un plato sagrado y lo están cocinando con lo que les regala Dios, que es el maná. Por eso, porque son conscientes en su olvido de que es un plato sagrado. Pero ahora viene quizá lo más emocionante. ¿Cómo os coméis el cocido? Cogéis la pringa y la ponéis en un plato aparte. Es decir, os seguís comiendo la addafina, os seguís comiendo el plato sagrado. ¿Que nos comemos la pringa? Pues por supuesto, si es que este pueblo es sincrético y lo va a hacer hasta que se muera. Si no tenemos ningún problema. Que viene otro Dios, pues otro Dios le rezamos. Que viene otra lengua, la vamos a aprender igual. Si no tenemos ningún problema. Que nos comemos la pringa, sí. Pero ¿cómo te comes la pringa? ¿Con el cuchillo y el tenedor? No, con las manos como si fuera cuscú. Tiene una huella descomunal de la memoria. Te estás comiendo un plato andalusí el mismo día, con las mismas características, y estás conservando su identidad. ¿Pero lo sabes? No, pero lo sigues haciendo. Como esos platos hay así. Es que no tengo tiempo. Pero yo qué sé, se me ocurre, se me viene a la cabeza todas las salsas andaluzas. El salmorejo, la mazamorra, la ardoria, el arranque, la porra. Todos son iguales. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que perdieron el nombre. Al-murrak significa en árabe salsa. En algunos lugares al salmorejo, a la mazamorra se le llama almorraque. En realidad es la salsa. ¿De dónde viene la palabra salmorejo? Viene de salmuera. Venga, por favor, es como lo del flamenco. Ya vale, ¿no? ¿Qué tiene que ver la salmuera con el salmorejo? Apelo a ver si tengo suerte de que haya gente aquí que conozca una costumbre que también está desapareciendo, que es la de hacerle un salmorejo a los niños. Cuando yo era chico había un juego que era, vamos a hacerle un salmorejo a este. Hacerle un salmorejo, hacerle un agarejo, un agahecho, un agareno. Aquí usted está diciendo que sí porque le recuerda, ¿no? ¿Qué era? Aquí era un gazpacho. Es buenísimo. El gazpacho, salmorejo. ¿En qué consiste esa práctica? Esa práctica que tú le bajabas los calzones al niño y cogías y le restregabas el prepucio con hierba, con tierra, con lo que fuera. ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué? Lo hacíamos para ver si era judío o musulmán, para ver si estaba circuncidado. Claro, cuando era un salmorejo era para decir salmorejo, es decir, para dejar claro que tú eres un musulmán. Donde se llama agahecho o agareno o agaejo es agareno, de agar, es decir, de musulmán. Claro, quien comía un plato como el salmorejo, que históricamente era lo que hoy llamamos mazamorra, estaba comiendo un plato andalusí. Es que no tengo tiempo, me da una pena muy grande. Pero por ejemplo, la mazamorra. ¿Cómo aprendimos los andaluces? ¿Cómo aprendimos castellano? Mira, lo aprendimos de una forma muy sencilla. Aljameando. ¿Qué es aljamear? Mira, aljamear es utilizar la grafía del árabe para transcribir los sonidos del castellano. Si yo mañana tengo que aprender francés y no sé francés, y tengo que decir, pues, voiture, coche, yo no voy a poner voiture, pondré voiture, lo escribiré lo más parecido como yo lo escribo. ¿Se entiende?
Si tengo que decir hoy, digo tomorrow, no voy a poner tomorrow con W, pondré, pues yo qué sé, tomorrow, algo así. Si tengo que aprender árabe y sé escribir, perdón, castellano, y suelo escribir en árabe, ¿qué hago? Utilizo la grafía del árabe. En árabe hay hasta 5 sonidos que se parecen, por ejemplo, a la S, la C, la Z castellana. Está la Sin, la Shin, la Za, la So, la Zain, hasta la Ja. Quienes escogimos la Sin, si yo voy a poner casa y escojo la Sin, ceseo. En nuestra comarca escogimos la Sin. Quienes escogieron la Za, cecean. Quienes escogieron la So, cecean, como en el Valle del Genal o en la Serquía. Quienes escogieron la Zain, como en el Andévalo o en Lugena, o dice la Virgen de Arasreli. Quienes utilizan la Shin dicen Pisha y dicen Shosho. ¿Lo ven? Es que nosotros somos muy malos aprendices, es que según la altura, qué disparate más grande. Somos un pueblo que aprendió una lengua como había ocurrido siempre. Y pasó, por ejemplo, con una mazamorra. Si yo me estoy comiendo una mazamorra y lo escribo en árabe, sería mazamurra. La mazamorra es una mazamorra. La ardoria de Osuna es la abdulia. Abdulia es el majao, lo que maja. Claro, ¿cuántas palabras no hay así tan hermosas? Pongo otra. Esta es muy bonita. Mira, el otro día iba con una amiga mía de Priego por Sanlúcar de Barrameda y se da un golpe. Dice, me da un lobino. Un lobino, ¿conocéis esa expresión? Yo ni idea, la primera vez que la escuchaba. Es un arcaísmo de Priego. Pero fíjense, todas las palabras en árabe andalusí son trilíteras. Y lobino es la L, la B y la N. Y eso es leche. Así que miro en el diccionario la palabra leche, en el diccionario de Corrientes. Y resulta que labán en árabe es leche, dar leche, golpear. Resulta que leche en árabe es golpear. Ahora ya sabemos por qué decimos me da una leche. Tú nunca lo has entendido. Ponte a pensar, me da una leche. ¿Y eso de dónde viene? Claro, porque la palabra leche en árabe era golpe. Pero lo hemos olvidado. Estoy viendo ejemplos, yo qué sé, de la gastronomía. Podría poner ejemplos bellísimos, por ejemplo, nuestra mirada, nuestra forma de ver la luz. Hay una proporción, a diferencia de la áurea, que es la proporción ideal, que es la que guarda el lado y el lado y el, ¿cómo se llama? Y el diámetro, ¿no? Del radio de un decágono. Resulta que aquí en Andalucía la proporción de nuestro edificio, de los exvotos tartesios, de la mezquita, de la Diputación de Córdoba, de la Giralda, está en una proporción más achatada. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que es la proporción que guarda el lado y el radio de un octógono. Y ahora resulta que el octógono, es decir, los dos cuadrados como los que tengo tatuado aquí, son los símbolos más antiguos de Andalucía. La estrella de 8 puntas es el gadeiro de los tartesos. Se repite en la Bética, se repite en la Hispania bizantina y tiene un significado tan bonito, porque son un cuadrado son los 4 humores del cuerpo y el otro cuadrado son los elementos de la naturaleza. Nuestra ambición como seres humanos es conseguir que mi cuerpo habite en el todo y el todo habite en mí, es decir, que los dos cuadrados se junten. Pero hasta que lo conseguimos, los cuadrados no paran de moverse y que forman una estrella de 8 puntas. Y cuando se mueven hacia afuera, hacia el infinito, que forman todas las decoraciones de la Alhambra, de la mezquita. ¿Lo ven? Pues el octógono es la misma proporción que guardan los zócalos de las casas de Alcorea del Río. Es decir, las mujeres cuando trazaban el zócalo lo hacen en esa proporción. ¿Lo saben? No, pero es una prueba más de que pertenecemos a una identidad milenaria, pero también a una identidad milenaria que ignoramos. Mira, solo se ama lo que se conoce. No nos basta con sentirnos muy orgullosos de ser andaluces. Es que tenemos que tener además conciencia de por qué lo somos. Y es muy difícil que lo seamos si nos han amputado una parte de nuestra historia. Hemos tenido la inmensa fortuna de que
nuestras mujeres especialmente la han mantenido en la memoria, pero sin saber por qué. Eso ha ocurrido durante casi 500 años y ahora está desapareciendo a una velocidad de vértigo. Ya no se cortan las uñas detrás de la puerta. Yo, que ya sé por qué mi padre se lavaba así, no me lavo así. Ya no se hacen salmorejos a los niños. Gazpacho. Voy a contar el origen de la palabra gazpacho. Como ha salido 2 veces. La palabra gazpacho es una palabra del romance andalusí que se hablaba aquí. Mientras que en el norte verdaderamente estaban las taifas y cada uno hablaba su lengua, prácticamente todo el sur y el levante hablaba una sola lengua, que es el romance andalusí. De ese romance viene la palabra gazpacho. Gazpacho es la bandeja que se utilizaba en las misas paleocristianas. Eso era el gazpacho, la bandeja. Y claro, cuando la gente pasaba la bandeja, uno le echaban un chusco de pan, otro le echaban una moneda, otro le echaban otra cosa y se formaba un gazpacho. En mi pueblo, yo no sé aquí en Alcolea, en mi pueblo, el gazpacho, hay un gazpacho que se llama gazpacho de jeringuilla. ¿Aquí se utiliza también? Ay, qué pena. Otro día vengo y lo explico. Voy a resumir para terminar. Estaba diciendo que estas huellas están desapareciendo a mucha velocidad. Y yo creo que ahora es el momento de que tomemos conciencia de eso. Porque ya no nos basta en confiar en nuestras madres para que conserven la memoria. Es que ya no la conservan. Es que ahora sí, el vértigo de la sociedad está haciendo que se pierda. Así que, si me permiten, me voy a despedir. Y me voy a despedir dando las gracias. Y lo voy a hacer por este orden, si me permiten. Primero quiero dar las gracias a Rocío, a todo el equipo municipal, especialmente a su alcalde, a su concejal, por haberme permitido que venga a este pueblo que realmente tanto he leído, porque he leído muchísimo precisamente estudiando la historia del Guadalquivir. Supongo que lo sabrán, pero no hay ningún investigador que estudie la historia del Guadalquivir que no tenga que estudiar sobremanera la importancia en su momento de Alcolea del Río, ¿no? Y luego quiero dar las gracias al niño del Pirineo, prefiero llamarte así, ya sabes por qué, pero lo que van a hacer es que se van a partir las manos cuando él termine, y lo aplauden, a rabiar. Y quiero dar las gracias definitivamente a vosotras y a vosotros. Pero lo voy a hacer de esta manera, si me permiten, por favor. Miren, le he hablado al principio de mi madre, le he hablado de mi abuela Rosario, la carbonera. Voy a terminar con mi abuela. Mi abuela Rosario solo me contó una anécdota en su vida, solo una. Ella hablaba con las manos. Ella hablaba teniendo el patio siempre limpio, las flores siempre vivas, la cama oliendo a limpio, la comida caliente. La anécdota que me contó fue que mientras los hombres estaban en el frente de Pozo Blanco, las mujeres estaban en Villanueva de Córdoba. Y de repente vinieron aviones a bombardear. Las mujeres cogieron a su hijo y la metieron en el refugio. Pero un grupo de mujeres, después de dejar a los niños, se fue a un patio. Se sentaron en círculo y empezaron a reír, a compartir comida, a cantar, para decirles a los aviones que se iban a morir, morirían sin perder la alegría y la utopía. A mí, esa anécdota me ha marcado para toda la vida. Porque hoy, que ha pasado tanto tiempo, siguen cayendo bombas. Bombas de verdad. Bombas que asesinan de forma genocida a muchos lugares del planeta. Pero caen otras bombas tan peligrosas como esa, que son mensajes de odio, de machismo, de racismo. Y contra esos mensajes tenemos que combatirlos con la cultura, la alegría y el respeto. Justamente lo que hemos hecho hoy aquí. Vosotros habéis asistido, como mi abuela, a un patio. Como dijo Rocío, habéis prescindido de los móviles, ese artefacto del demonio que hace que estemos cada día más cerca de los que tenemos lejos, pero también que estemos cada vez más lejos de los que tenemos cerca. Y hoy habéis escuchado por qué es de lo que lleváis dentro del alma sin saberlo. Hoy quizá seamos un poco mejor de lo que éramos ayer, y eso se lo debemos a la cultura, a la alegría y al respeto. Es verdad que todo esto que yo he contado es simplemente
la punta del iceberg. Hay muchos más en esos libros que están en la puerta, que son gratis, yo solamente cobro la firma, y cuando quieran, después aquí estoy y se los dedico. Pero se los dedico porque le quiero dar las gracias por hacerme partícipe de algo tan revolucionario en el siglo XXI como la reivindicación de la paz, el respeto y la cultura. Muchas gracias. Vale.